52 minutos pasaron del mediodía luego de que el motociclismo a nivel mundial estuvo en la India. Querido Dani, queriendo saber, como siempre, el gusto enorme recibirte. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Flavio, muy buenas tardes. Pará, tenemos mucho Dani esta semana, porque el próximo fin de semana, Motegi, Japón. Sí, mirá, tenemos mucho Dani. Ya me lo agendé para el jueves. El jueves, está. Hacemos la columna de Japón del predio de la... Y el Gran Premio de el viernes con todas en la mano. Bueno, Dani, queriendo saber. Dale. Bueno, muy bien. Pará, bueno, se cae Banaya. ¿Sabes cuál es el título de hoy de la columna? Sí. El infierno de Dante Alighieri se posó sobre el circuito de Bur. Sí. Tremendo el calor, Flavio, algo que no se podía creer, que es lo que sufrieron esos pilotos, y bueno, lo que vimos terminado el Gran Premio con Jorge Martín, con pilotos como Paul Espargaró. Sí. Mirá, yo creo que esto es... deshidratado. Ayer mi madre me contaba que vio algo, dice, ¿no? Imponente. Tremendo, sí. Era tal cual, era un infierno. Realmente una cosa sorprendente porque comentaba Paul Espargaró, esta mañana estaba escuchando un reportaje a Paul, que decía que le marcó 198 pulsaciones por segundo, por minuto. Estamos hablando que ni siquiera, él decía que en los esfuerzos más, vieron que Paul hace mucho ciclismo, muchísimo ciclismo. Bueno, en las peores, en la montaña, haciendo ciclismo, nunca llegó a 198. Era una cosa inhumana, absolutamente, ¿no? Ya comenzó el Gran Premio cuando se le sacaron 3 vueltas. Era raro escuchar que se sacaban 3 vueltas a un Gran Premio que ya estaba armado de esa manera. Y había una explicación y fueron absolutamente acertados, y a veces ahí uno ve el nivel de profesionalismo que hay, que se puede de alguna manera pronosticar un desastre, ¿no? Porque uno diría, pero ¿cuál sería el desastre que se hubiesen sido 3 vueltas más? Bueno, yo creo que sí, que hubiera sido un desastre, y yo creo que Jorge Martín es el hombre que puede hablar sobre ese desastre, que prácticamente no fue capaz de llegar a donde tenía que dejar su moto para de alguna manera ese pequeño parque cerrado. Cuando termina el Gran Premio tuvo que parar en sus boxes porque la deshidratación que traía era brutal. De hecho, escuché incluso a un fisioterapeuta español, un fisiólogo español, que dijo algo súper interesante, ¿no? sobre Jorge Martín. Fisiólogo que además trabaja con FIN, y contó algo realmente sorprendente que la verdad que me puso la piel de gallina, ¿no? El calor era tan intenso que los pilotos, o naturalmente que todos los humanos, cuando tenemos calor empezamos a transpirar. ¿Qué hace la transpiración? Enfría nuestro cuerpo, funciona con ese objetivo, mojar nuestro cuerpo y enfriarlo. De esa manera logramos de alguna manera sobrevivir al intenso calor. Pero llega un momento, Flavio, que el agua se termina, no hay más agua en el cuerpo donde sacar, entonces el cuerpo empieza a de alguna manera a pasarla mal, a quedar sus órganos sin agua, y de una manera u otra deja de expulsar agua y el cuerpo se empieza a calentar, a sobrecalentar, de tal manera, y perdonen que no lo explique como lo debería explicar un médico, pero lo que de alguna manera, para resumir y entenderlo, lo que Jorge Martín estaba sufriendo era un shock térmico. O sea, uno a veces dice, pero ¿se puede desmayar? Sí, se podría haber desmayado, pero también se podría haber muerto, Flavio. Eso fue lo que me sorprendió, porque sería lo contrario de una hipotermia, ¿no? O sea, llega un momento que el cuerpo no es capaz de soportar tanto frío y el cuerpo no es capaz tampoco de soportar tanto calor. Esas 3 vueltas menos que llegué al circuito seguramente podían haber, o mejor dicho, salvaron de que tuviéramos un accidente, algo mucho más complejo y más trágico de lo que ocurrió en el circuito de Bud. Me pareció realmente muy acertado lo que ocurrió, y que naturalmente ya se está hablando de correr esta fecha para el año siguiente, más sobre un clima de alguna manera no tan... En otra época, no tan duro, claro, en otra época del año. En otra época del año. Pero bueno, todos sufrieron muchísimo, naturalmente seguramente hay algunos que están con un estado físico mejor, o se entrenaron para este tipo de circunstancias de altísimo calor, porque vimos un Fabio Quartararo realmente en muy buen estado. Marco Bezzecchi sí, no podía llegar a salvar a su equipo, tuvo que ir lentamente porque no podía más. Un Marco Bezzecchi que fue alucinantemente rápido, fue capaz
de sacarle más de 8 segundos a el sábado, digamos, ratificó el domingo lo que había mostrado el sábado. Totalmente, claro. Era el candidato, lo hablamos el jueves, lo hablamos el viernes, era uno de los pilotos que era más constante, que iba más rápido y que bueno, lamentablemente el sábado tuvo ese incidente con su compañero de equipo, que lamentablemente terminó Luca con una fractura de clavícula que le impidió correr y que veremos si va a estar presente para el Gran Premio de Japón, porque no se olviden que en estas 10 semanas vamos a tener 8 o 7 grandes premios, ya cumplimos uno, vamos a tener 7 grandes premios, o sea, va a ser de una intensidad brutal, no solamente por la intensidad de la cantidad de carreras, sino además porque este tipo de dificultades lo vamos a tener también en Indonesia, ¿no? Porque el calor va a ser tremendo, que de hecho los mayores registros de temperatura que se han tenido hasta ahora, hasta llegar a este Gran Premio de la India, han sido justamente en Indonesia. Así que bueno, los pilotos tendrán que estar más preparados para esta situación. Muchos pilotos que llevaban unos chalecos, no sé si llegaron a... Sí, se usa en el automovilismo, se usa los chalecos para... En el automovilismo se usa, para enfriar. Me acuerdo claramente cuando hablando de automovilismo, me contaba que cuando corrían en el norte argentino se utilizaban esos chalecos para poder tolerar ese calor brutal, que claro, dentro de un automóvil que no corre absolutamente nada de airecito como sentimos en la moto debe ser muy complicado. Y me acuerdo que Camarota me contaba que su hijo corría con un chaleco de eso para no perder realmente la posibilidad de continuar, porque no llega un momento que no puede más. Dani, nos queda poco, hay mucho para charlar, por supuesto vamos a seguir el jueves con más tiempo y el viernes por supuesto, pero se cae Banaya y el campeonato queda Martín el gran retador. Totalmente. Banaya conservó sus 292 puntos, pero Jorge Martín la recupera 20, ¿no? Queda con 279, queda 13 a 13 del liderazgo, o sea, te diría, Flavio, que técnicamente estamos con principio, ¿no? Marco Bezzecchi también recupera bastante, está 44 de Pecco con 148 puntos, pero naturalmente que entre estos 3 pilotos es que se va a definir el campeonato. Uno de los 3 seguramente va a ser el campeón del mundo, naturalmente los 3 con Ducati y de alguna manera con una posibilidad mayor, ya que tienen otros compañeros de equipo para colaborar en que ese campeonato sea totalmente ducatista. Pero bueno, Flavio, para cerrar, queda mucho. Comentar lo que todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con las Hondas? ¿Qué pasó con Mir, que termina quinto? ¿Qué pasó con Márquez, que prácticamente tenemos la certeza que si Márquez no se cae, tenía opción el podio? Podio que hizo en el sprint. Seguramente delante de Quartararo. Podio que hizo en el sprint el sábado. Claro, pero los tiempos que hacía en carrera, Flavio, eran iguales y en algunas vueltas mejores, incluso sobre el final de la carrera, que los punteros, ¿no? Naturalmente que iba muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿llegó esa evolución que se habló en Misano, que se consiguió un cambio? ¿O simplemente yo, Flavio, me apoyo más en esto, no había datos, Flavio? Claro, yo también, yo estoy contigo. Y Honda aprovechó, y naturalmente, el talento de Márquez, el talento de Mir, que no se olviden, que son campeones del mundo, o sea, pilotos que tienen un talento natural brutal, que yo vi frenar a Mir ahora en esta carrera, me impresionaba el nivel, cómo frena Mir, que era uno de sus fuertes, que no lo había visto en todo el campeonato, no lo vimos en todo el campeonato aparecer. Aparece un Mir que realmente deslumbra. Entonces, yo digo, Flavio, me quedo con tu análisis. Lo sabremos en el Gran Premio de Japón. Sí, me quedo con ya en el final, Dani, ya te libero. Dice, muchas caídas violentas en Moto 2, pero dice, vale mucho ver las motos a tremenda velocidad, dice, con los pilotos con sus cuerpos inclinados en las curvas, parecen tocar el piso, ¿no? Que tocan el piso, ¿no? Es brutal, lo de las motos... No parece, tocan el piso. La rodilla y con el codo. Es cuando digo, estás viendo algo que no podés creer lo que estás viendo. O sea, creo que me aferro a eso que siempre digo con las motos, ¿no? O sea... Con las rosaderas tocando el piso, que es la gran referencia para el piloto, ¿no? Claro. En mi época era la rodilla, la referencia de cuál era tu nivel de inclinación. Ahora hoy es el codo, ¿no? El codo con esa rosadera especial que además... de alguna manera esa forma nueva de pilotear la colocó Marc Márquez, ¿no? Y que hoy todos los pilotos jóvenes el codo es su referencia. Rápidamente, Flavio, triunfo de Pedro Acosta, lo que también habíamos hablado el jueves y el viernes,
Pedro Acosta, repito, como dicen los chiquilines, despegado, hoy con 197 puntos, 51 puntos sobre Arbolino, que no pudo hacer absolutamente nada sobre un Pedro Acosta imbatible. En Moto 3, tremenda carrera, Massía, Koba, Sasaki, bueno, un carrerón que termina ganando Massía, que hoy tiene de alguna manera el mismo puntaje, tiene el mismo puntaje que Daniel Holgado, o sea que lo empata, están con 174 puntos los dos. Queda Sasaki tercero con 173, mirá que estamos hablando, Flavio, un punto de diferencia entre los tres primeros, y David Alonso con 151. Estos también serán los hombres que van a decidir el campeonato mundial de la categoría menor. Querido Dani, hasta el jueves si Dios quiere. Buena semana, gracias por tu aporte, enorme como siempre. Chau, chau. Gracias.